leído esto durante muchos años, pero al fin uno va entendiendo los detalles que Dios nos quiere revelar. En 1 Corintios 10, del versículo 1 hasta el 11. Amén. Amén. Y dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida. Bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Y vea lo que dice, qué versículo siempre me ha llamado la atención, ¿va? Así que el que piensa estar firme, mire, gente. O sea que cuanto más seguros nos sentimos es cuando más debemos de sentirnos afligidos, ¿verdad? Porque cuanto más confianza tengo en creer que así es donde más cuidado debemos de tener, según lo que estamos leyendo. Entonces, parte de lo que acá yo quisiera que compartiéramos hoy y meditemos un rato, hermanos, es referente a que, si usted ve la palabra, estaba leyendo un texto y decía este escritor que esto que está traduciendo, esto que está hablando Pablo en capítulo 10 de Corintios, él le llaman ellos alegoría, así lo dice la Biblia. Es una alegoría, dice él, que está tomando de ejemplo el éxodo de la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y dos, la salida de Israel de Babilonia y de nuevo de retorno a Israel. O sea, es una alegoría lo que él está hablando aquí, que es lo mismo que nosotros estamos viviendo una vida promiscua y alejada de la verdad de Dios, yendo hacia el conocimiento de Dios. O sea, estamos saliendo de nuestra cautividad hacia la ciudad en libertad. O sea, el mismo principio. Entonces es la alegoría que él hace, ¿va? Que así como aquellos también pecaron, ¿cómo estamos nosotros? Porque uno dice, pero ese es el Antiguo Testamento, pero vea lo que Pablo está haciendo énfasis, ¿va? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dicen el 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Solo ellos codiciaron, porque yo he llegado a codiciar, ¿ah? Y de ahí me he ido sacando Dios, porque he estado codiciando cosas que no debía estar codiciando. Y codiciar no es que yo vaya en contra de la verdad, sino que a veces el pecado es tan sutil que uno está, a veces en una súplica a Dios, pidiéndole a Dios un favor, por X razones, ¿va? Y le pido para que Dios me lo conceda. Y tal vez, como dice Pablo, como dice Santiago, ¿va? Vosotros pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. No quiere decir que lo que yo estoy deseando sea pecado, pero a la luz de la palabra, en lo que Él, a lo cual yo lo quiero, es pecado. Aunque yo tal vez no lo vea, pero es pecado. Vaya, yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo siempre he tenido una queja delante de Dios, una cojera, delante de Dios. Y es esta: durante todo este tiempo que yo he vivido sirviéndole a Dios,
quizás son contadas con la mano los momentos que yo he tenido de decirle a mi hijo, venite, vamos a tomarnos a comernos una hamburguesa a tal lugar, vamos a comernos una pizza, vamos a comer pollo a tal lugar, vamos a tal... O sea que contaditos serían con los dedos. Que dudo que hayan sido un montón. Y cuando sucedieron las cosas que Dios me dio, no tenía yo la libertad económica de comprar lo que yo quería, sino que iba por una tarjeta de invitación. Y entonces la invitación me decía una hamburguesa, una gaseosa, unas papas y un café. Yo no podía pedir más. Entonces yo difícilmente que haya invitado a mi hijo quizás unas 2 veces en 20 años. Entonces, en mi vida natural pasada, o sea, el vivir esas circunstancias no es fácil tragárselas, porque yo he estado acostumbrado a meterme la mano y pagar lo que consumía. Pero venido el llamado de Dios a mi vida, de esos placeres que yo tenía, entonces, dentro de mí, yo los anhelaba, porque era mi vieja manera de vivir. Entonces, claro, yo quería seguir viviendo igual, pero ya no los tenía. Entonces, cuando Dios venía y me daba la oportunidad de que alguien me invitara, o me daba tal vez un pase para que yo fuera a comer a un lugar de eso con José, entonces, de repente venía Dios y me descubría mi corazón y me decía, ¿cómo te sentís? Se me olvidaba que había estado yo afuera, ¿va? Y uno no deja de sacar un poquito de pecho, ¿va? Entonces me dice, por eso es que lo estoy haciendo, para no enfermar más tu corazón. Y eso viene a todos, de una u otra manera. Entonces, lo que está tratando Dios es no permitir que aquello se enseñoree de nosotros. No es que sea malo lo que hacemos, sino lo que dentro de nosotros surge a causa de lo que hacemos. Amén. Entonces, de eso es que está tratando de que no codiciemos, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y empieza él a hablar, no forniquen, no tentemos al Señor, no murmuren. Y empieza a declarar cosas que el pueblo antiguo había vivido. Y yo hago una pregunta, ¿acaso solo ellos lo vivieron o nosotros no lo hemos vivido? Lo hemos vivido y lo estamos viviendo. O sea, nosotros no nos escapamos del modelo de esta alegoría. Así como él lo está describiendo, nosotros estamos en igual circunstancia como iglesia. Nos está desnudando Dios, que tengamos cuidado, pues. Amén, porque hoy muy fácil se dice, va, no, hombre, yo ya creí en el Señor, soy salvo y yo solo le pido perdón y ya estuvo. Porque vean lo que dice, va, en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, la mayor parte de ellos murieron en el desierto. Y esos que no murieron son los que no entraron a la tierra prometida. Porque no entraron a la tierra prometida. Entró una nueva generación, no entró la antigua generación. Entraron los hijos de ellos. O sea, hombres y mujeres con una mentalidad renovada, pues. Pero ¿quién les ayudó a que se les renovara su manera de pensar? Sus padres. Y probablemente no fueron los padres, no los líderes jóvenes como Josué, como Caleb. Tenían una visión diferente a los patrones antiguos de la gente que había dejado Moisés. Entonces no salían de su religiosidad. Y esos quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Están escritas las palabras. Entonces, ¿qué nos está haciendo ver Pablo? Tengan cuidado, no vaya a ser que vengan haciendo desligados ustedes de la promesa. Pero nosotros vamos marchando como que ya estamos en victoria y nosotros vamos para el cielo. Véngase, muchachos. Bien galán, o sea, lo vemos bien sencillo, pues. Y no es así, pues, o sea, esta alegoría Dios la está poniendo a través de Pablo para que nosotros, mire, y dice el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Y perecieron por el destructor. ¿Y cuántos perecieron, hermano? Número 16, ahí aparece el enviado. Vamos a ver qué dice.
para que los que oyen no duden, va. 16:41. La murmuración, dice aquí, en el 41, 16:41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés: toma el incensario y pon el fuego en el altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600, sin tomar en cuenta los muertos por la rebelión de Coré, por una murmuración. Pero ahora que como es que eso es el Antiguo Testamento, hoy es por gracia, pero él sigue juzgando siempre la murmuración. No es necesario que sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento. O sea, él detesta la murmuración, y lo está haciendo en esta alegoría que Pablo nos está presentando en el capítulo 10. No murmuren, hombre. O sea, lo que a la iglesia le está costando entender es realmente el tiempo que vivimos. O sea, es más glorioso este tiempo que el que vivieron nuestros padres del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no había esta gracia. Hoy sí está la gracia. Entonces hemos hecho un alarde de la gracia, que porque la gracia está con nosotros, Dios nos va a tolerar todo. No, un momentito, no es así. O sea, es un favor más inmerecido que hemos recibido, porque esta gracia que nosotros tenemos no la tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A nosotros nos ha sido dada la presencia del Espíritu Santo. Fíjense qué tremenda la demanda, hermano. Quiere decir que por habernos dado Dios al Espíritu Santo, nos demanda más el de verdadera obediencia, más que aquellos, porque estos no tenían la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros sí. Y aún así no lo obedecemos. O sea, al que más le dio, más le demandó. Entonces somos más demandados a vivir una vida de santidad y de rectitud delante de Dios, porque tenemos al Hacedor dentro de nosotros. Entonces no podemos nosotros volvernos del ojo pacho, porque Él nos habla a nuestro corazón que lo que hacemos no es agradable. Nos habla Dios. Nos habla de una u otra forma, nos habla. Entonces yo no puedo decir: eso fue en el Antiguo, en el Nuevo no es así. Pero Él me sigue hablando de la murmuración. Vean lo que dice Hebreos 3, de lo mismo. Hebreos capítulo 3, ya van a ver, no pierdan de vista lo que hemos leído. Y se van a dar cuenta otra parte de lo que estamos hablando del Nuevo Testamento. Hebreos 3, del versículo 7 en adelante. Del versículo 7 en adelante, hasta el final. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, oiga pues, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos está hablando hoy a nuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí viene Pablo y hace ya un énfasis. El escritor de Hebreos hace un paréntesis y dice: vea lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, no dejen de creerlo. No confundan el antiguo con el nuevo. No dejen de creerlo, es una verdad. Eso les pasó a ellos, a nosotros es lo mismo. Es más demanda a nosotros.
No dejen de creerlo, dice. En ninguno de vosotros, en vuestros corazones, ningún mal, dice, corazón malo de incredulidad, para que se aparten del Dios vivo. Antes, dice la palabra, exhortaos los unos a los otros cada día, dice. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes, va a estar. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya les acabamos de hablar del número para la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Según lo que estamos leyendo. Israel ya había oído el mandato divino, pero lo provocaron. Nosotros hemos oído el mandato divino, pero le estamos provocando. ¿Va? Si lo provocamos, o sea, por eso está diciendo y estaba haciéndoles énfasis, ¿va? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice el 12, para que nos apartemos del Dios vivo. O sea, si Dios nos está hablando hoy, dice la palabra, no dice mañana, hoy. Si oyeres hoy su voz, dice el 7, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice el 16. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, no le está provocando el mundo incrédulo, le está provocando a Dios los creyentes. Somos los creyentes los que provocamos a Dios, no los incrédulos. Los incrédulos son incrédulos, no los tomen en cuenta. Pero nosotros, habiendo conocido a Dios, provocamos a Dios, sabiendo cómo es Él. ¿Y en qué manera le provocamos? En no obedecerle. No murmuren, no peleen, no discutan, no haya ídolo entre vosotros, no. Es lo que estábamos hablando temprano, ¿va? ¿Por qué vienen este tipo de consecuencias a esta vida, ¿va? Para que nosotros de verdad despertemos de nuestro letargo, porque no es la iglesia que Dios ha dejado la que vivimos actualmente, no es esta la iglesia. Está llena de un montón de formalismo la iglesia, pero no es la iglesia que Dios nos ha dejado. ¿Y por qué vienen estos sacudimientos a través de todo lo que vivimos? Lo hemos estado leyendo en Crónicas 21, la primera de Crónicas 21. Es una peste, pero la peste ha venido a provocar y a trastocar nuestros fundamentos, nuestra simiente, nuestras bases en las que estamos confiando. Yo hablaba con una hermana un día de esto, y la hermana quebrantada me hablaba por teléfono en la condición en que se encontraba, llorando, pues vine yo, me sentí compungido en mi corazón y empecé a buscar textos bíblicos y se los empecé a enviar en correo de voz para que Dios le ministrara a través de la palabra y la fortaleciera. Pero de repente, al terminar de mandarle los mensajes, vino ella y me dijo, sí, yo estoy bien, ya en un tono de voz diferente, pues, bien cambiada, ya como que si nada había hecho. No, si yo estoy bien, no te preocupes, Chemita, yo estoy confiando en el Señor. Y me quedé así, ¿y quién es esta la que estaba llorando, pues? Quiero que me entiendan lo que quiero explicar. Que no es esta la que estaba llorando hace poquito, diciéndome la condición que está viviendo, y de repente que yo le empiezo a mandar texto tras texto y dándole aliento a través de la palabra, se me pone en un plan de decirme, sí, yo estoy creyendo, si yo ahí estoy. Entonces, ¿quién es la que estaba llorando entonces, pues? ¿Quién es la que estaba quebrado en su odre? Y de repente me aparece que no está quebrado el odre. Es la religión dentro del cuerpo de Cristo. De querer mostrar lo que no tenemos, pues, porque no lo tenemos. No nos ha formado Dios todavía ese carácter. Entonces, ¿de qué estamos llenos? De debilidades. Porque la debilidad que había es la que me habló. Pero como no queremos, es que lo que no queremos nosotros como seres humanos es ser avergonzados. De que nos hagan creer que como que lo que yo hago no es correcto. O como yo vivo no es correcto. Entonces, cuando nos desnuda de esa manera de Dios a nosotros, a nadie le agrada. A nadie nos agrada eso.
Entonces uno trata de sacar pecho mostrando a un Dios y empieza texto tras texto, pero cuando yo veo el caminar no es conforme a lo que me hablan. Entonces, ¿de qué Dios me habla? Porque yo no lo veo, pues. Como le dice a veces el amado a una amada, va. El Dios que vos conocés no es el Dios que yo conozco. Y tiene razón, va, pero a su manera tiene razón. Y hoy Dios hablándome cuando estaba haciendo la limpieza. Los dos son creyentes. El Dios en que vos crees no es el Dios en que yo creo. El Dios en que Mario Pacheco cree no es el Dios en que yo creo. ¿Creen ustedes? Y Dios me dijo esto: un solo bautismo, un Dios, un bautismo, una fe. Dios no está dividido. Entonces, ¿por qué razón el Dios de este hombre o el Dios de esta mujer no es el Dios que está en mí? Porque no he entendido a Dios. Porque todos hemos sido revestidos de su gracia, todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Dios. Entonces nosotros dentro de la convivencia de cuerpo no entendemos a qué Dios adoramos, pues. Y hoy me hablaba Dios a través de eso. Tu Dios no es mi Dios. Y yo lo creía que así era, así es cierto, no es el Dios que él conoce, el que yo conozco. Pero Dios me decía, un Dios, un bautismo, una fe. Yo no estoy dividido. Si en mí confiaron y se bautizaron y me proclamaron Dios, soy Dios vuestro, soy su Dios. Y que entre vosotros haya disensiones es porque no me han conocido. Entonces, eso es lo que está tratando Dios. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Nosotros que le conocemos somos los que lo provocamos. Porque no le conocemos. Es que no le conocemos, hermano. Hoy te decía el principio va. Dios es soberano, te decía. Dios es soberano. Nada está fuera de su propósito, de su alcance. Todo está bajo su plan divino. Todo está bajo su plan divino. Nada se escapa. Pero mientras usted vive esta situación, yo vivo esta situación, cuesta ver el blanco perfecto, porque yo veo a mi alrededor y veo las circunstancias que me apremian, veo el problema que me apremian, veo la necesidad que me apremian. Pero no es a esto lo que debemos de ver. Por eso Él siempre pide, alzad vuestros ojos al cielo. Yo soy tu pronto socorro y auxilio. No, nosotros vemos las circunstancias, pero sobre las circunstancias hay un Dios soberano en ellas. No se ha salido del propósito tampoco lo que sucede. Está bajo un control divino. Así como la plaga que llegó en la época de David, llegó la plaga, mató a esos 70,000 personas. A causa de un error de un hombre. Mata a este montón de gente Dios por causa de un pecado. ¿Y qué es lo que había dentro de ellos? Que no habían establecido el lugar de adoración a Dios. Hasta que lo estableció y dijo, aquí será el templo de Jehová, aquí se adorará. Yo le decía a mi hermano temprano, ¿qué quiere hacer con nosotros Dios? Altares de adoración. Sí, amén. No este templo físico, es usted el templo físico de Dios. Es usted la morada del Espíritu Santo. Es a usted a quien Dios quiere hacerlo y hacerla de verdad una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Pero para ser ese adorador no es el que canta himnos, es un adorador en la forma en que vivimos. Es adorarlo en nuestro estilo de vida. Es adorarlo en la forma en que nosotros vivimos este siglo, no conforme a la corriente de este siglo. Por eso es que cojea la iglesia, pues tropieza y se levanta, tropieza y se levanta, tropieza y se levanta. Porque vamos viendo las circunstancias, no tratamos de entender lo que Dios está haciendo en el reino espiritual. Nosotros, dice la Biblia, somos espirituales, no carnales. Y la guerra de nuestra milicia no es contra la carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades, es contra huestas en los lugares celestiales. O sea, nuestro pleito no es contra el hermano, contra la hermana, contra el padre, la madre, el hermano, el hijo, el primo. No, es contra animales que están detrás de nosotros, hermano. ¿Y cómo lo descubro? Pues usted mismo descúbrase.
Mire cuántas cosas se levantan en uno mismo, pues. Si no es necesario ver a un hermano. Ahí estábamos ahí en el testimonio de Karen, ¿va? Y no solamente Karen está así, todos nos somete Dios. A todos nos somete. Como ese hacinamiento ahí está, y estamos más cerquita, ya se ve el carácter, lo que piensan, lo que hacen, incomodan las cosas, lo detratan a uno, lo señalan, están tratando de hallarle un hueco y donde provocarlo. Como hay más tiempo, hay más tiempo en medio de nosotros, o sea, ya no hay ni qué hacer el tiempo, perder el tiempo en ver defectos, en ver cómo provocan la vida que llevas. O sea, la demasiada falta de trabajo lleva a estar pensando eso, de repente se empieza a provocar. Y empiezan a provocarnos a nuestras vidas. Parece bonito estar encerrado, ¿va? Pero ¿por qué lo permite Dios? Para sacar de nosotros lo que nos sirve. Si no, no nos descubrimos la luz. Si no, no nos descubrimos. Entonces, ¿qué dice en el 16 de Hebreos 3? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Con quiénes estuvo disgustado Dios? Con los que salieron de Egipto. Dios no está peleando con los egipcios, está peleando con su pueblo. Allá los dejó en su país y destruyó a los carros de Faraón que seguían a su pueblo, pero eso es todo. Pero luego la narrativa de la Biblia va enfocada a la vida del pueblo de Dios. Y es un pleito de día y de noche de Dios contra su pueblo por su manera de vivir. Y es el mismo de ahora. Es el mismo estilo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Dice. ¿Y quiénes no iban a entrar en su reposo? Los que desobedecieron. Y dice la palabra, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, el pecado de la incredulidad es lo que más Dios está tratando de atacarnos a nosotros. Mucho dudamos de tantas cosas. De verdad, hermano, en todas las áreas. Si no es por las finanzas, es por la salud, es por el matrimonio, es por la relación de padres, como amigos, como familia, como vecinos, como ciudad, como empleados. La vemos difícil por nuestra manera de pensar. Porque como que Dios no tiene el control de esto, como no se tiene el control. Él tiene el control. Pero no va a actuar como yo creo, eso sí. Ni como yo pienso, no es así. Es como Él tiene determinado, porque todas las cosas, lo que Él está tratando es que hay una sincronía divina en todo lo que sucede para que aquello me provoque a mí a liberarme de mi cautividad. Me provoque de verdad ser libre, lo que decía ella al principio, va. Esto me ha traído a mí más conflicto, porque le ha traído para que Dios darle libertad, más dominio propio, más vencer aquello que dentro de nosotros se levanta, no en la familia, en nosotros, porque nosotros quisiéramos altercar contra las personas y discutir y a ver qué cosas más hacer. No, eso es lo que Él quiere tomar control. No, no me provoques. No es eso lo que estás pensando. No es eso lo que estás hablando. No es eso lo que yo quiero. Yo te estoy hablando de tu corazón, no estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu vida. ¿Por qué pensar de esa manera? ¿Por qué crees que debe de hacerse como vos decís? Si yo tengo todo, tengo un plan perfecto para tu vida y para todo. Yo tengo un trazado, un camino. Tenés que caminar en él. Entonces, está hablando a mi vida, no está hablando de mi familia, no está hablando de mis hijos, me está hablando a mí. Claro, a mí me está provocando mi familia, me está provocando mis hijos, me está provocando la escasez, me está provocando una enfermedad. Sí, a mí me está provocando todo eso, pero Él a mí me está hablando. Entonces es lo que cuesta entender.
que Dios lo que está tratando es que usted se descubra quién es, a quién le está creyendo, pues. Dios quiere hacer de nosotros un altar de adoración, pero de repente nosotros, vaya, aquí estamos reunidos, va, bendito Dios, pero ¿y cuando estamos solos? ¿Qué acontece allá en los secretos donde estamos en la cocina, en el lavadero, recostados en una cama, en una haragana a la hora de dormirnos, a la hora de sentarnos a la mesa a comer, en nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que surge en nosotros? No creo que no hayan problemas. Todos los tenemos, de diferente manera. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cuál es la forma en que vamos a reaccionar ante ellos? De eso es que Dios está tomando control. Quiere tomar control y dominio en nosotros. De no dejarnos vencer por las circunstancias que en el momento se está llevando a cabo. Un pequeño problema no me robe lo que Dios me ha dado. Por eso estar reunidos en Dios es bien lindo, aquí es bien lindo. Pero salido de aquí, vayan y compartan lo que han recibido. Y no van a estar esperando, ¿qué dijo el Señor? Contame, ¿qué nos habló el Señor? Probablemente un problema sea, allá tengo que mostrar lo que aquí aprendí. No es que van a sentarse a la mesa a oír lo que Dios va a hablar, cómo yo actúo ante la necesidad. Por eso es que Dios nos está hablando de nuevo, hermanos, de que no lo provoquemos. Vean lo que dice el 4, desde el 1 en adelante de nuevo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y cuál es su reposo? Pues al final, ¿qué es entrar en el reposo de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos roba la paz? ¿Qué es lo que a nosotros nos desequilibra? Y el reposo no es dejar de hacer. O sea, dice, en el día de reposo, cuando uno va al Antiguo Testamento, un día estaba haciendo un estudio de respecto a eso. El reposo, según la ley, es el día en que se hace la circuncisión de los niños. El día de reposo. Entonces, pero dice la Biblia en el Antiguo Testamento que uno no debe de hacer nada. Y es no hacer nada, quitarle el prepucio a un niño. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué lo dejan para él? ¿Por qué lo dejan exclusivamente la quitada del prepucio el día de reposo? Medítelo. Y mire todos los milagros que Jesús hizo cuando vino a este mundo. Todos los milagros los hacía solo el día de reposo. Y les hace una confrontación a los fariseos y los escribas y les dice, si ustedes fueran dueños de un buey y se les van a un hoyo, no tratarían de sacarlo, aunque sea el día de reposo, lo sacan. Esa referencia les hace Jesús. ¿Y cómo no voy a que éste sea salvo en el día de reposo cuando éste lo necesita? Y así caminaron paralíticos. Si ustedes sacarían ese animal del hoyo, ¿cómo no voy a caminar el hijo de David? Wow. Pero no lograban ver lo que Dios estaba tratando de hacerles ver. Es un completo descansar en Dios, pues. O sea, no significa que yo no haga nada, aunque sí no debo de hacer nada. Sí. ¿Va? Porque él le dice, no hagan nada, ¿va? Y él vino a sanar a todos los enfermos en el día de reposo. Bien contradictorio a lo que la ley dice. ¿Y por qué sana en el día de reposo? Pero les hace la referencia. ¿Por qué Moisés mandó a circuncidar el día de reposo? ¿Por qué se circuncida a la persona? Para la fe. Y la circuncisión significa que esa es una señal de que la promesa es mía y Dios me la va a cumplir. Es como un sello de garantía, la circuncisión. Pero dice Pablo, hoy ya no es la circuncisión de vuestro prepucio, hoy es la circuncisión de vuestro corazón. Y hace una referencia a él y dice, y él les ha dado las arras del Espíritu. Entonces, ¿quién es el reposo para mí? El Espíritu Santo. Me fue dada la promesa
Y es como un sello de garantía que lo que Dios me ha prometido lo va a hacer en mí. Entonces, cuando habla de reposo, es que debo descansar en que Él lo prometió, Él lo va a cumplir. No es que deje de hacer cosas, sino que yo no luche por alcanzar lo que Él me ha prometido. No, eso viene. Y lo que debo de hacer, tengo que hacerlo. Ahí por eso es que cuesta entender los principios, porque por eso es que Jesús venía y sanaba a los enfermos el día de reposo, ¿va? Porque el descansar en Dios, cuando yo descanso en Dios, es que a Él le dejo la actividad que haga lo que Él quiere. Ese es el día de reposo. Entonces, ¿y qué quiere hacer Él? Y se le antojó sanar al paralítico, y se le antojó darle la vista al ciego, y se le antojó y empezó Dios a hacer milagros. Y no es eso lo que Él quiere. Entonces lo que hizo el Hijo, eso fue lo que chocaba contra el principio, no lo entendía. Es lo que Dios está tratando con nosotros, es darnos ese reposo. Circuncidar nuestro corazón, de poder entender realmente qué es lo que Él está tratando de hacer. Vaya, mediten lo que Dios quiere hacer en sus vidas con esto que estamos viviendo, pues vaya. Mediten en lo que piensan, meditan en lo que hacen, meditan en lo que leen, mediten en las actividades que hacen, en sus relaciones que tienen con su familia. Medítenlo. Mediten lo que está tratando Dios de hacernos entender. Porque si nos tienen encerrados es por algo. No creo que es para que estemos encerrados, es para que aprendamos algo que hemos perdido de Dios. Entonces, Él tiene un control. Aquello ha servido para que yo descubra algo. ¿Pero qué es eso, pues? No es afligirnos y estar encerrados porque ya no salgan. Y pónganse bozal y pónganse. No es a eso. Eso es lo que el mundo dice. Pero Él me tiene ahí hacinado por algo, para que yo medite qué está haciendo en mi vida. Entonces, ¿cómo actúa mi vida ante estas circunstancias? O no se levantan con temores, hay veces. Ese es un detalle. ¿Y cuántas cosas más llegan? Imagínense las finanzas. ¿Y qué otra cosa más? Y así van surgiendo. Llega un momentito que uno se siente como que no vamos a salir de esto. Entonces, ahí no es a eso que Dios me encerró. Tengo que verlo a Él en mi vida, transformando mi vida. Me tiene reposo por algo. Vean lo que dice el 4.3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Y otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. O no, hay veces nosotros tratamos de forzar a otros que cambien, porque queremos que cambien. ¿Y por qué no entramos a un reposo con ellos? ¿Ah? ¿Cómo? Porque nosotros queremos cambiar a otra persona, pero no cambiamos nosotros. Vaya, por eso, pero ese es el reposo. Nosotros hay que cambiar. Vaya. ¿Usted para qué vas a forzar al otro? Que entre a un reposo que vos no has entrado. Vale. Entonces, ¿cómo vos, si no has entrado al reposo, cómo puedes llevar sanidad al enfermo? No puedes sanarlo. Entonces te va a traer conflicto. Vos venís y soltás a tu hija, Mario, la luz. Sobre la candela está el switch. Entonces lo que va a suceder la palabra al exhortarla, es decir, bueno, es agradable lo que haces, pero no es adecuado. Viene y choca la palabra contra ella, entonces ella ¿qué va a hacer? Imagínate la vieja un día, como decimos a buen salvadoreño, con los orines calientes, va. Se levante contra vos, es culpa de ella, no es culpa tuya, a vos te va a dejar. Que no era bueno lo que estaba haciendo, sí, pero no era el momento ni la forma. Porque vos querés verla cambiar.
Dios no lo desea, pues cómo no, pero es en el tiempo de Él que yo debo de esperar. Ese es el reposo. Esperar en Él. Y tratar de ver cómo Dios la ve. Entonces, como Dios ve a la persona, así como yo les veo a ustedes, ¿va? Vaya, aquí está de frente a Karen, el tema que tocábamos la vez pasada, ¿va? Decirle a Karen, vaya, aquí está Karen. No, te dije, no se lo puedo decir porque es bueno, es agradable, es perfecto, sí, es correcto, pero no puedo decirle que lo haga, sino que nazca en ella. Te lo dije, ¿sí o no? Que nazca en ella, para que cuando nazca no deje de hacerlo, porque como ya es deseo de ella, ya si lo incumple, entonces es problema de ella. Pero yo no se lo puedo pedir. Tiene que alumbrarme Dios de que yo haga lo que Él me está pidiendo que yo haga. Si esto es de Dios, como le dije a Maerva, si esto es de Dios, deja que Dios lo haga. Cabal, ya la... Vino Dios y me hizo hablar con ella, chao. Aquí está Karen. Era el día, pero no era cuando yo quería. Es un día. Entonces, ese es el reposo, es esperar el tiempo. Hay un momento para todo, hay un día, hay una hora. Te sienta a la par de la persona con la cual necesitas restaurar tu relación, conciliar un problema, qué sé yo. Te sienta al lado de ella o de él, te hace hablar con tal transparencia el problema en un instante en que no te moleste ni a vos tocar el tema, ni tampoco molestar a la persona a tocar el tema, sino que sea algo armonioso en él. Entonces toma control hasta del ambiente espiritual y no incomodan las cosas, aunque se estén diciendo verdades bien fuertes, que si yo lo hubiera dicho en otro momento fueran como pedradas, pero no sucedieron así. Entonces era el tiempo. Entonces, ¿cómo llego allí, hermano? Pacientemente esperé, va a llegar, es que es promesa de Él para nosotros. Entonces ahí es donde mi vida empieza a ser renovada. Entonces yo empiezo a descansar en cómo Él lleva el plan divino. ¿Cómo detectar ese tiempo? Pues espérese, no corra. Es que aunque yo corra, no llega porque yo corra. Es como que yo me vaya, nos vamos a poner en ayuno y oración. No, por esto tampoco estoy diciendo que no sea correcto, ¿va? Nos vamos a poner en ayuno y oración y le vamos a golpear la puerta al cielo pidiéndole a Dios esto, háganlo. Pero Dios no retrocede. Si Él probablemente de Él lo que estoy haciendo, Él va a responder. Pero si no es de Él esto que estoy haciendo, y lo estoy haciendo porque así dice la Biblia que hay que ayunar para pedir a Dios en Él no va a responder solamente porque yo lo leí textualmente. Si Él no lo tiene trazado en su providencia divina, no lo hace. Es como cuando uno pide por una sanidad, va aquí, ven, saname, sigue creyendo, hermano, saname. Hasta que caí desmayado al hospital, no me sanó. Y yo he visto milagros de diferentes formas que piden y Dios lo sana. Conmigo no lo hizo así. A mí me sanó por medio del médico hasta que llegué al hospital y me dijeron, si usted no viene rápido, usted muere de anemia. Con grandes pichingadas de sangre, transfusión de sangre. No me estaban tratando la enfermedad, me estaban tratando la anemia. Después que me trataron la anemia me dicen, usted tiene esto. La anemia es a causa de lo que usted tenía, le tratamos la anemia, pero su enfermedad es esta. O sea que doble enfermedad. Porque yo voy a pedirle a Dios que me sanara, no me sanó. Pues. Es lo que yo le estoy diciendo. Yo le puedo estar clamando a Dios y sea correcto que ore, pero ¿y si Dios será de Dios que yo lo pida o no lo pida? Que me meta en esa posición. Yo venía y todavía aborrecía la medicina. Al excusado. Allá a los meses ya estaba en el hospital otra vez. Me la volvieron a dar otra vez al excusado. Dios me va a sanar. Otra vez al hospital. No, dije yo, si voy a hacer caso. Vaya, aquí estoy para la gloria de Él. No me sanó como yo creí. Y con el tiempo he venido descubriendo que Él me sanó de la manera que Él quiso. No fue la medicina tampoco. Porque tengo los pocos de medicina, yo me las tomo cuando siento los defectos. Pero y como las cosas que antes no comía. Y no me producen problemas. No por eso lo hago. Pero cuando puedo lo pruebo. Mi organismo está nítido.
Yo sé que ya me sanó. Hoy a finales de este año me hacen el último examen y supuestamente para decirme, porque según el médico me dice, para mí usted está sano, pero hay que comprobarlo, porque ya no tiene los síntomas que usted. O sea que Dios me sanó a su manera, no como yo quería. Por eso les digo, o sea, nosotros tratamos de doblarle la mano a Dios. Esto quiero que hagas. ¿De quién es el plan? Pues de Él. Y entonces forzarlo a que haga lo que yo quiero, pues va. Si Él quiere cambiarme a mí primero. ¿Ah? No, yo quiero que cambie mi familia primero. No, yo a vos te quiero cambiar. No a tu esposa, no a tus hijos. No a tu marido ni a tus hijos, a vos. Y vos vas a dar las buenas nuevas de salvación. Vas a testificar del Dios que has creído. Con señales y prodigios, dice la palabra. Para que vean el carácter que yo he formado en tu vida. Y lo maravilloso que estoy haciendo de vos, de un varón, de una verdadera varona. A la estatura del varón que yo he creado. ¿Va? Muestren esa servidumbre, esa sencillez, esa humildad, esa grandeza de lo que yo he hecho en ustedes. Nos cuesta. Como que nos queda demasiado grande el traje. Y eso a todos, hermano. Por tanto, que no reposo para el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué tocaba esos puntos, hermano amado, que haciendo la analogía, Pablo, de la emigración del pueblo de Israel? Porque quiero que veamos Gálatas al final en el capítulo 4. 4:21. Y ahí terminamos. Decidme en el 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, ahí está lo que les venía diciendo. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de Reba, el de la madre de todos nosotros, es libre. Oigan, pues, viendo el principio, ¿va? Dios viene y saca al pueblo de Israel, ya lo leímos, ¿va? A través de Corintios, a través de Números y a través de Hebreos. Dios lo saca. ¿Somos libres o no somos libres? Sí somos libres. Pero en el camino me viene hablando que yo soy esclavo. Soy libre de la esclavitud de Egipto. Pero soy esclavo de mi manera de pensar. Él rompió mis cadenas. Ya soy libre. Pero yo mi manera de vivir no le he cambiado. Mi conducta no le he cambiado. Entonces viene Dios y me dice, vos sos esclavo de tu concupiscencia. Entonces vos no sos hijo de Sara. Vos sos hijo de Agar. Sos hijo de esclavitud. Por eso hace la similitud Pablo. Que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y uno de la libre, dice. La esclava da hijos de esclavitud y el hijo de la libre da hijos para libertad. Esos son los hijos de promesa. O sea, Dios ha hecho una promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Pero vivimos como hijos de Agar. Estamos viviendo como hijos de Agar. Esclavos. No somos libres. Todavía nos cautivan los enojos. La ira se enseñorea de nosotros y nos hace cometer errores en nuestra vida como esposo, como esposa, como hijo, como mío. Criticando. Hemos estado leyendo la murmuración, hemos estado leyendo la idolatría, hemos estado leyendo lo que estamos leyendo en Corintios. Y lo mismo está practicando la iglesia. No hemos cambiado. Entonces, ¿de quién soy hijo? Pues de la esclava. Y lo dice la palabra, esa no hereda la promesa. La que hereda la promesa es la hija de la libre, el hijo de la libre. Eso es lo que recibe la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que logramos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. ¿Qué quiere de mi vida Dios entonces? Que yo cambie mi vida. Que yo cambie mi conducta. Que yo cambie mi manera de ver las cosas. Que yo sea de verdad el padre que Él quiere que sea hacia mis hijos. El hermano que sea en medio de la familia. El ejemplo que sea en medio de esta situación tan difícil que vivimos. O sea,
dando de verdad la estatura de un varón y de una varona, tal como Él nos pide, pues, no como nosotros lo queremos vivir, que hablamos de Dios, pero somos mal ejemplo en lo que hacemos. Mal ejemplo en lo que decimos, mal ejemplo en la manera en que nos conducimos en nuestras vidas. Soberbios, no nos gusta que nos llamen la atención. Esos no son los hijos de la libre. Porque si yo me niego a esa verdad, entonces soy esclavo de mi pecado. Porque no me gusta que me digan la verdad, entonces soy esclavo de mi concupiscencia. Bien difícil. Pero en esto es posible. O sea que ahí depende de usted, pues como usted lo vea, hermano amado. ¿Ah? Yo anotaba un texto bíblico, F.F. Bruce describe el versículo 23 de esta manera, vean lo que dice. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Bruce lo describe según un texto, como él parafraseándolo dice así, un escritor va. Mas el de la libre, que es el 23, mas el de la libre, según dice, vamos a leer, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según el curso normal de la naturaleza. Dios me bendijo cuando vi esos principios, hermano. Pero dice, mas el de la libre según el curso normal de la naturaleza. Génesis, o espérenme. No. Hay un principio que Dios tiene desde la creación, hermano, que al venir el tiempo de la promesa, así se tienen que dar las cosas, hermano. En el capítulo 18 del libro de Génesis, a Abraham Dios le está haciendo una promesa de que su hijo va a nacer de Sara, su hijo es la promesa. Miren cómo, por eso quiero llevarlos a esa alegoría de nuevo. Capítulo 18 de Génesis. En el versículo 9, cuando Abraham recibe a los ángeles y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y viene y dice esto, al tiempo señalado volveré a ti. Entonces, cuando yo leo este texto bíblico, esos dos, ya los voy a mencionar de nuevo, yo lo veo en similitud con esto, que dice, más el de la libre según el curso de la naturaleza. Vean lo que dice el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. O sea, hay un tiempo para todo en nosotros, pues. No es cuando yo quiero. En el tiempo de la naturaleza. O sea, Dios determina, yo he de bendecirte y te bendeciré eternamente y grandemente en tu vida. Entonces es una promesa. Pero vos crees que ya viene. Y la esperas ahora, la esperas mañana, la esperas un año, llevas 10 años y no ves la promesa. Así como ellos creían, le dice, antes de que éste muera, yo volveré. Entonces cuando Juan quedó y que todos habían muerto, Juan dijo, yo voy a ver el regreso del Señor, y no lo vio. Porque nuestra manera es pequeña. ¿Va? La manera de ver de Dios es que si te he dado la promesa, el tiempo de Él
vida que aparece en el libro capítulo 1 del Evangelio de Juan. Allá aparece, va. Capítulo 1 del libro de Juan. En él estaba la vida. En el 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y allá el ángel le dice a Abraham, dice, en el tiempo de la vida te visitaré. ¿Cuál vida? Pues? ¿A cuál vida creen que se está refiriendo, hermano? ¿Ah? ¿No? En él estaba la vida. 4, decimos, 1:4. Sí, 1:4. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Amén. Era la luz de los hombres. O sea, ¿cuándo yo descubro que soy pecador? ¿Cuándo la luz viene a mí? ¿Va? Porque si la luz no viene a mí, yo no descubro que soy pecador. Vos le puedes estar hablando a tu hija 1, 2, 3. No le ha llegado la luz, no puede reconocerlo. Entonces, cuando la luz llega, reconoce su pecado. Entonces, la luz me hace ver mi condición y reconocer mi pecado y confesar mi pecado, pero no me cambia, sino que me hace reconocer. Entonces, lo que me hace cambiar es la vida de esa luz. Entonces, cuando la vida, en el tiempo de la vida te visitaré, le dice, ¿cuál tiempo? O sea, quiero que creas en mi palabra, y cuando creas en mi palabra, yo vendré a ti. Aleluya. Entonces, esa es la vida que Él quiere que se desarrolle en nosotros. Pacientemente espero en Jehová. Él guarda de nosotros. Sí, amén. Por muy rebeldes que seamos, Dios guarda de su pueblo. Aleluya. No nos está juzgando conforme a nuestras obras. Entonces, ¿por qué quiere? Porque quiere mostrarse a nosotros la vida. Para que cuando la vida se muestre en ustedes y en mí, cuando la vida de Dios aparezca en mí, yo reciba lo que Dios me ha prometido. Gloria a Dios. Entonces yo entiendo quién soy y qué debo de hacer en este tiempo. No me ha mandado a destruir el tabernáculo caído. O sea, restaurar mi vida primero, para ayudarles a ustedes a restaurar la suya. Si ustedes quieren, si Dios resplandece en ustedes, ustedes van a edificar los muros de Jerusalén. Ustedes van a crecer en la fe, sabiendo que Dios va a hacer lo mismo con ustedes y con los suyos. Porque Dios lo está haciendo conmigo. Y esta es una transferencia de bendición. Por eso es que no es cualquier hijo, pues. Abraham tuvo a los dos, pero no los dos recibieron la misma promesa. La promesa es sobre el que ha nacido en esa vida de Dios. Entonces, cuando yo nazco en esa vida de Dios, bueno, hermano, ¿y usted qué es lo que espera? Yo le digo, Mario, se lo decía yo aquel día. Ese es el llamado. Hermano, ¿y cuál es el sueño de la iglesia? Que usted despierte de su sueño y descubramos quiénes somos para Dios en este tiempo y lo que quiere hacer con nuestra vida en este tiempo, con la nuestra y con los que nos rodean, y en su llamado de hacer lo mismo, de ser la luz de este mundo. Por eso nos llama la luz, porque la luz vino y Él es la vida. Dice, ¿cómo voy a mostrar yo la vida si no tengo la luz? Pero si la luz viene, yo muestro la vida que hay de mí, de Cristo en mí. Entonces empieza a moldearme todos mis caracteres, empieza a moldearme mi vocabulario, empieza a moldearme mis sueños, empieza a enderezar mis caminos y me empieza a dar una vida más ricamente y abundante. Todos los problemas allí están, pero no me destruyen los problemas, me fortalecen los problemas. Me hacen permanecer firme, a no negar que Dios está conmigo, porque esos problemas lo que hacen es desarrollar mi fe. Porque el que prometió es fiel en cumplir, dice la palabra. Él lo va a cumplir en usted y en mí. Entonces no todos somos hijos. No todos somos iglesia como lo estamos ahora pintando a colores, ¿va? Y este tiempo lo que va a hacer es descubrirnos en ese sentido, pues. Está sacudiendo el palo de tal manera que se va a descubrir la cizaña y el trigo. ¿Quién es cizaña y quién es trigo? ¿Y qué hacemos con la cizaña, hermano? Porque nadie va a querer ser cizaña. Va a cortarle y echarle al
pelear contra sus seres queridos, hombre, va. Ahí dejen que crezcan. Crezcamos al lado de ellos, pero no sea usted un parte de ellos. O sea, no viva como ellos viven, pues va. Si ellos le odian, usted ámelos y perdónelos, hombre. Y cuando pueda ayudarles, ayúdenles, hombre. Extiéndales la mano, no les vuelva la espalda. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Somos un solo cuerpo. Extendamos hacia ellos lo que hemos entendido, no los desechemos. Porque cuando yo hago acepción de personas, entonces no he entendido el principio. Él no echó a los fariseos y a los escribas. Él los abrazaba, pero no los quería, pero nunca los desechó. Claro, les decía la verdad, sepulcro blanqueado, va. ¿Ah? Aquí en la sinagoga de Satanás. Pero nunca dejó de decirles la verdad una y otra vez. Porque él trataba de pelear contra ellos. No, que se arrepintieran. Nosotros no, nosotros altercamos con los miembros del mismo cuerpo, entonces porque no hemos entendido, pues. Por eso debemos de abrazar el sueño, y eso es lo que está costando. Yo puedo entender la verdad de Dios, pero viene y me dice, vaya, hoy te voy a unir a esta iglesia y a esta otra iglesia. Si yo a los míos no los puedo tolerar, y me involucro con otra iglesia, y vienen con otra, pero me ayudan a crecer, porque no me ha mandado Dios a señalarlo, sino que a crecer al lado de ellos, y abrazar con ellos el sueño, y ayudarles a crecer en el propósito de lo que Dios los ha llamado. No me va a reunir con ellos para que yo empiece a hacer lo que aquí nosotros hemos hecho. No. ¿Por qué vuelve Dios a reunirnos siempre, compadre? ¿Ah? Imagínate, vos has sido parte siempre de este sueño. Siempre. Mario igual. Se han dado su historia, han regresado igual a Karen, pero ha sido siempre el propósito. Entonces Dios de una manera viene y lo recoge y le vuelve a hablar y lo vuelve a recoger y lo vuelve a hablar, nos vuelve a recoger y nos vuelve a hablar, y ahí está Dios, y se van y ahí viene otra vez y Dios nos vuelve a recoger. O sea, no está haciendo excepción, y lo hace a través de mi vida. No es que Él se aparece a través de la vida de alguien. ¿Y yo por qué lo hago? Porque así es la obra, así es. Puede que ustedes lo entiendan y se den la vuelta y se vayan de nuevo. Es que así es. Tengo que aprender a ver con los ojos de Dios. Yo agradezco a Dios este tiempo porque Él así lo predestinó, así está escrito. ¿Ah? Así fue hecho ya desde el principio de los siglos, que esto iba a acontecer. Entonces yo eso es lo que abrazo. Él está aquí, yo lo bendigo. Mañana no podemos estar aquí juntos, probablemente ya tú no estés con nosotros, sí, pero este es el tiempo. Hoy es el día que Dios me está hablando. Ahí es donde cuesta entender los principios divinos, porque cuando ya alguno ya no lo encontramos al lado nuestro, ya nosotros empezamos a jalar hacia un lado diferente, a señalar y a criticar. Y eso no debería de estar en nosotros, si yo he entendido la verdad. Porque la vida porque en el tiempo de la vida yo te visitaré. Me está visitando Dios a que cambie mi vida. Tu vida. No que cambies mi vida. No que cambies la vida de Mario, no que cambies la vida de Karen. Que te cambies vos de ropa. Tu vida, no que cambies a Mario, a Karen o a tu esposa y a tus hijos. Vos, tu ropa. Yo las mías. O sea, quítense esas ropas viles, pues. Quitémonos, despojémonos de esa vestimenta, porque Él ha puesto lindo fino sobre nosotros. Amén. Porque nos ha dado el carácter, nos está formando para tal promesa, pues que se forme en nosotros la herencia, porque la herencia es Cristo formándose en nosotros. De eso hay que echar mano. De claro, cuando Él se forma en mí y se forma en ustedes, ¿cómo no voy a esperar si el vencedor está conmigo? Está conmigo, Él me hace esperar. ¿Ah? Si no vean esto, hoy le decía a Mario temprano, si esto es parte de los dolores de parto de la venida del Señor, no, si esto comienza, si esto no nos ha metido la fragua todavía. ¿Ah? Si dice la palabra que los tiempos, por tal de que sus elegidos no se pierdan, los va a cortar, dice, porque aún los elegidos se pueden hasta perder.
O sea que va a ser más agobiante esas situaciones que se vivan. ¿Ah? Claro que sí. Esto es una sombra de lo que ha de venir. Qué horrible ha de ser. Entonces, que si dice la palabra que Él va a cortar los tiempos para que no se pierda la iglesia, wow, ¿qué quiere de nosotros entonces Él? Va? Que de verdad nos agarremos como que sea el mástil, va, a no soltarnos de Él, porque ahí sí hay paz, ahí hay fuerza, ahí hay convicción, ahí hay fe, ahí hay esperanza, ahí hay gozo. A pesar de todo lo que esté sucediendo, Él nos da el aliento de seguir adelante. Gloria a Dios. O vos que estás saliendo a cada rato, no vas a veces algo así como esquivadito, de venir con cuidado hasta que lo que tocaba, mejor no lo toco. O sea, todo. ¿Y por qué? Porque hay una psicosis a nivel mundial. Y aunque uno no quiera andar pensando en ello, si es que todo el ambiente está rodeado, entonces uno trata y cuando llega a su casa sacudirse de aquello. Padre, aquí estoy de nuevo creyendo en tu palabra. ¿Qué no va a querer llegar el otro a querernos borbandear de que tal vez adquirimos nosotros del virus y estamos expuestos en la calle? No, Él nos ha dado una mente nueva. No conforme al mundo nos la da, porque el mundo me está detractando diciéndome que si yo no me cuido me voy a morir. No, Dios está pidiéndome que yo me someta a las autoridades terrenales, ¿va? Pero Él va a cuidar de mí, pero me está pidiendo que yo tenga que contribuir en ello, más la fe. Y si muere, hermano, entonces si lo quiso. Los designios de Él nadie los puede cambiar. Lo bueno que tenemos, hermano amado, que Él vive, pues, y vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, si vivo, para Dios vivo; si muero, para Dios muero. O sea que todo este tiempo que nosotros estamos viviendo es para que nosotros de verdad demos a luz al Hijo de Dios en nosotros. Amén. Que de verdad seamos esa persona que la familia tanto necesita. Llámese hermano, padre, esposa, esposo, hijo, miembro de la familia. De verdad. Y no es fácil hoy que estamos encerrados todos en la casa. No es fácil mantenerse en la estatura. Pero Dios nos lo está pidiendo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por el privilegio de reunirnos en tu nombre de nuevo, papá. Te damos la gloria, te damos la honra, por el privilegio que nos has dado de oír tu consejo, de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras debilidades. Sosténnos con tu mano fuerte y poderosa y forma en nosotros tu carácter, forma en nosotros tus sueños, forma en nosotros tus propósitos, Señor, y no sean los nuestros los que gobiernen nuestras vidas. Te pedimos perdón por todas nuestras equivocaciones, pero delante de ti presentamos nuestras necesidades, presentamos a nuestros hijos, presentamos a nuestra familia, presentamos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que forman parte de este sueño. Que tú bendigas a cada uno de ellos, donde quiera que ellos se encuentren. Que tu mano preciosa les fortalezca, les anime a seguir adelante, de no desfallecer. Que si su alma desfallece, tu Espíritu Santo les fortalezca a través de una palabra y de un consuelo, Señor. Que pongas paz en sus corazones. Que hagas entender sabiduría al simple, ahí en lo secreto, en medio de lo que se vive, papá. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Bendice nuestra niñez, papá. En el nombre de Jesús los cubrimos con tu sangre. Bendice a los adultos, papá. En el nombre de Jesús te pedimos por cada persona adulta. En el nombre de Cristo que los guardes, Padre eterno. Guarda a nuestra nación. Guarda, papá, a nuestro presidente de la República. Guarda nuestro gabinete de gobierno, Señor amado. Ayúdanos a de verdad entender, Padre amado, que todos somos un solo pueblo, Señor amado. Y ayuda a limar las asperezas que hay en medio de cada organismo del gobierno, papá. Ayúdanos a restaurar nuestras heridas, a perdonarnos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Así enviamos, Padre, tu palabra de bendición a aquellos que nos ven por internet, ahí donde está la necesidad. Ahí tu mano llegue en medio de esa mujer, en medio de ese varón. Que tu fuerza, tu socorro oportuno esté con ella, esté con él en todo
todo momento animándole, haciéndole continuar, a seguir adelante, a permanecer firme, oyendo y manteniendo su fe en tu palabra, papá, en el nombre de Jesús, en medio de la adversidad, dándole convicción, dándole esperanza de que en ti somos más que vencedores, Señor. Guarda a la familia, papá, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Cristo les bendecimos en tu nombre. Como también te pedimos, papá, por nuestras comunidades, que nos lleves de regreso a casa, que bendigas nuestra salida y nuestra entrada, y guardes de todos aquellos, papá, a los que nos has dado como familia y como miembros de la comunidad en la cual vivimos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga, hermanos, hermanos.